Agradecemos la presentación del señor Marco Vidali de ICA México. Quiero aprovechar antes de continuar de comentarles que en sus puestos se dejó una hoja para que puedan formular preguntas a los expositores que van a estar al final de este bloque. ¿Ya? A continuación, seguiremos con la charla titulada Más allá de los límites, diseño de proyectos de gran escala a cargo de Lucrecia Real de MWH de Argentina. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a Congra primero por la invitación que me han hecho y esperemos que valga la pena que me hayan invitado. El tema que voy a tratar es más allá de los límites, el diseño de proyectos de gran escala y vamos a ver el proyecto del Canal de Panamá. Bueno, para los que no me conocen, soy egresada de la Universidad de Buenos Aires, trabajé como ingeniera de aplicación en Autodesk durante 20 años, después me contrataron en la empresa MWH, Montgomery Watson Harsa, para justamente implementar el proyecto del Canal de Panamá. A partir de ahí empecé a trabajar en Argentina tratando de ver cómo funcionaba el tema de BIM y cómo podíamos hacer para que este proyecto funcione. En realidad fue un pedido de nuestro cliente que trabajemos con Revit. Esto fue aproximadamente en el año 2009. Donde en Argentina casi no se sabía de qué se trataba el tema de Revit y yo era un poco un bicho raro dentro de mis amigos y a partir de ahí empezamos a utilizarlo y dentro de la empresa empecé a desarrollar el BIM para toda Latinoamérica. MWH tiene oficinas acá en Santiago, en Lima y también en Panamá, aunque Panamá en el proyecto de las esclusas no participó. Y a partir del año pasado, principio de este año, pertenezco al comité de BIM Global dentro de MWH, donde estamos tratando de ver los procesos, estándares para trabajar en toda la compañía. Los 3 puntos que voy a tocar, un poco el concepto de BIM dentro de la empresa, los protocolos de BIM y la implementación que hemos hecho en el Canal de Panamá. ¿Cuál es el objetivo? Comprender la importancia que tiene la coordinación. Bueno, todas las charlas que hemos tenido en el día de hoy vieron que hablaron mucho del tema de la coordinación, de la comunicación y cuál es la estrategia que tenemos en proyectos de gran escala y sobre todo los procesos con los que contamos. Bueno, todos habrán visto en algún momento y conocerán el tema del proceso general de BIM, todo lo que esto abarca. Y una de las primeras cosas que vimos en la empresa, que justamente muchos de nuestros jefes hablaban, decía, bueno, pero si nosotros no hacemos todo esto, ¿estamos trabajando igual con BIM o sí tenemos que tener todo el proceso de diseño como para poder trabajar en BIM? En realidad, muchas veces abarcamos un sector de todo este proceso, pero lo importante es que se trabaje en forma coordinada, con las bases de datos, con todas las disciplinas y las áreas que incorpora dentro del proyecto y que nos entendamos entre sí. Entonces, muchas veces no implica que si uno no trabaja con todo el área que abarca la vida del proyecto, no esté trabajando dentro de BIM. Y cosas que se han empezado a decir y a entender es qué pasa dentro de BIM y los jefes nos dicen, pero es algo complejo, es así, es rápido realmente. A veces nos sentimos incómodos porque existe la opción de que generalmente los jefes que saben del know-how de los proyectos que hacemos no entienden el tema bien de estos nuevos sistemas, estas nuevas implementaciones. Una de las primeras cosas que nos pasó cuando trabajamos, cuando comenzamos con el canal, creo que a los 15 días de haber empezado a trabajar me preguntaron, ¿y dónde están los planos? Le digo, no hay planos, tenemos que trabajar en el modelo.
pero ¿y cómo? Yo necesito para presentar planos. Sí, ya van a ver. Pero ese concepto fue muy duro a nuestra empresa, que lo entiendan y que empiecen a comprender que debemos desarrollar el modelo juntos con la gente de ingeniería que sabía, juntos los que manejábamos los software. Yo era muy de manejar software, además yo soy arquitecta, esto es una empresa, Montgomery Watson es una empresa de ingeniería que se dedica a todo lo que es obras hidráulicas de gran envergadura. Y yo sabía mucho de los sistemas, pero no sabía de ingeniería. Y el que sabía mucho de ingeniería no sabía de los sistemas. Entonces, empezar a coordinar y trabajar en conjunto fue una cosa que nos costó, pero bueno, lo hemos logrado. Bueno, ahí salió en otro idioma, pero en realidad tenía una frase. Justamente se empieza a hablar ahora de utilizar entornos de datos comunes, de trabajar con toda la información que vamos utilizando, de definir qué software se tiene que usar, de definir los planes de ejecución de los proyectos para entender cómo íbamos a definir que los modelos, en qué nivel de detalle, quiénes son los responsables. Obviamente necesitamos datos. Como bien dije y se ha comentado también el día de hoy, necesitamos procesos y sobre todas las cosas necesitamos colaboración y comunicación. Y acá hay otra cosa que también tenemos que trabajar mucho en nuestra empresa, porque la típica visión que uno tiene de BIM es justamente la parte de arriba del iceberg, lo que vemos, ¿sí? ¿Qué vemos siempre? El tema del software, el tema de hard, el tema del entrenamiento que necesitamos, una visualización que se hace en 3D, o la coordinación, cuantificación, pero para lograr todo eso necesitamos todo lo que hay en la parte de abajo. Necesitamos trabajar con procesos, necesitamos estándares, hay que tener un cambio en la gestión de todos los proyectos, datos consistentes, toda la información. Entonces, esto es lo que estamos tratando de trabajar con toda la gente de la oficina para que entiendan que la típica visión no es solamente la parte de arriba, sino que todo lo que es BIM implica todos estos procesos y la colaboración de todos estos sistemas. Y otra de las cosas que estamos viendo es que no solamente podemos trabajar con 3D, sino que podemos ir del 3D al 7D, aunque todavía no hemos logrado llegar al 7D, pero sí que entiendan que este proceso implica tiempos, implica costos, implica análisis y hasta podemos ofrecer el servicio del Facility Management a nuestros clientes entregándole nuestro modelo conceptual. El tema del protocolo de BIM. Esta es otra cosa que al principio, cuando arrancamos en el 2009, no entendíamos de qué estábamos hablando demasiado. Dentro de la empresa hubo bastantes inconvenientes porque en el principio se pensaba que BIM solamente era tener modelo en 3D. De hecho, se han hecho muchísimos modelos en AutoCAD 3 dimensiones, con armaduras y todo, y se pensaba que eso era BIM. Es más, de hecho, acá hay gente de la empresa que lo pueden reafirmar y que cuando me deben escuchar me está diciendo que sí. Después se pensaba que era 3 Studio Max. Un día vino un gerente general de la compañía me diciendo, porque en Estados Unidos trabajamos con BIM y mostraba visualizaciones y render. Y decíamos, pero eso no es solamente BIM. Entonces, teníamos mensajes mal desde la gerencia hacia toda la compañía diciendo lo que era BIM, ¿sí? Entonces, de a poco empezamos a estudiar, empezamos a analizar y nos dimos cuenta que mínimamente necesitamos 2 elementos muy importantes. Uno es el tema del nivel de detalle, ¿sí? Y otro es el tema de quién es el responsable de generar los modelos. Entonces, lo primero que estamos tratando de hacer hoy en día es cuando tenemos un proyecto, es analizar cómo se va a definir ese proyecto, hacer el plan de ejecución de BIM y justamente hablar con los project management de cuál es el nivel de detalle que tienen que tener estos modelos. Y eso es otra de las cosas que nos cuesta muchísimo, que los project management bajen
a nosotros, bajen a los que tenemos que modelar y trabajen con nosotros y empezamos a pensar el futuro del proyecto antes de arrancar, para ver cuáles son nuestras fases, hasta dónde tenemos que llegar, qué tenemos que desarrollar. ¿Por qué? Porque nos ha pasado, por ejemplo, un caso, tuvimos que hacer un vertedero para Gatún, para un vertedero que se iba a hacer cerca del Canal de Panamá, y de repente no nos dijeron cuál era el nivel de detalle, no nos dijeron que era por ahí para ver un presupuesto al cliente, presentárselo, las posibilidades que tenía. Hicimos el modelo con todos los detalles, llegamos hasta un lot 300 y después había que entregarlo a una escala 1 en 5000. O sea, perdimos muchísimo tiempo en generarlo, porque teníamos coladas, teníamos hormigones de segunda etapa, teníamos un montón de cosas, y cuando lo tuvimos que entregar tuvimos que perder tiempo en apagar todas esas cosas que estaban y no servían. ¿Por qué? Porque no tuvimos una buena comunicación, porque el Project Management no nos dijo para qué quería ver nuestro modelo, porque nosotros tampoco hablamos con él para decir, bueno, ¿hasta dónde tengo que llegar? ¿Qué tengo que desarrollar? Entonces, la importancia de generar un plan de ejecución de un proyecto y de generar qué nivel, o de entender cuál es el nivel de detalle que tenemos que tener y quiénes son los responsables de cada modelo, de cada área para las reuniones de comunicación. Bueno, esa imagen justamente hoy la vimos, ¿sí? Acá tenemos todos los niveles de detalle, qué involucra cada nivel de detalle. La mayoría de nuestros proyectos están en un lot 350, aunque muchas veces hacemos ingeniería de detalle, entonces llegamos a un lot 400. Y acá también está el tema de, bueno, encontrar los software adecuado para llegar a un lot 400. Y como les comentaba, otro de los protocolos que tenemos que empezar a trabajar y tenemos que hacer es justamente el plan de ejecución de BIM, donde acá se van a definir todos los modelos, qué abarca cada modelo, qué cosas hay que hacer en cada etapa de ese modelo, qué tengo que entregar, cómo se va a entregar modelos, se va a entregar PDF, ¿sí? ¿Quiénes son los equipos de diseño? ¿Quién es el que lidera la parte técnica? ¿Quién va a ser el BIM manager? Hoy en día todavía me cuesta muchísimo hacer que se comience por este paso, por el plan de ejecución de BIM. Porque me dicen, bueno, pero si todavía falta, no sé cómo lo vamos a hacer, no sé. Bueno, tenemos que definir, tenemos que ver, porque no solamente tenemos que ver los equipos de diseño, tenemos que ver los software, tenemos que ver el hard. Entonces, tenemos que trabajar muchísimo en esto antes de empezar el desarrollo, ¿sí? Otra de las cosas que tuvimos que desarrollar son guías de BIM y de CAD Manual, o sea, el manual de CAD, todo el mundo lo tenía, que leía, que los espesores de línea, pero ahora necesitamos desarrollar un manual de BIM. ¿Cuáles son los procesos ideales? ¿Cómo se debería trabajar? Sobre todo en estos manuales tenemos que desarrollar y siempre seguir avanzando en la relación de los software. No trabajamos solamente con Revit, trabajamos muchísimo con Civil, trabajamos con Revit, trabajamos con Navisworks, trabajamos con Inventor, trabajamos con InfraWorks. Y una de las cosas más complicadas que tenemos es la relación entre sí de los software. Y nos pasa mucho que a veces llamamos a gente de Autodesk, y perdón la gente de Autodesk, pero llamamos a la gente de Autodesk y viene el especialista en Civil. Y le digo, pero tengo que poner las cosas de Revit, tengo que llevar esto a Navisworks, tengo que llevar a Infra. Bueno, el de Revit, preguntale el de Revit. Viene el de Revit y le digo, mirá, tengo que traer las cosas de Inventor. No, preguntale al otro. Entonces, tuvimos que trabajar mucho. Tenemos gente de Autodesk que nos ayuda, pero trabajamos muchísimo entre los mismos de las compañías, porque nosotros sabemos cuáles son los problemas que tenemos. Encima, los proyectos que generalmente hacemos son proyectos que son bastante diferentes, o sea, no tenemos puertas casi, no tenemos la columna básica. La mayoría de nuestras columnas son columnas muy diferentes, los muros son muros de curvas y contracurvas, o sea, son elementos que no son típicos de los software, por ejemplo, de Revit.
Entonces tuvimos que modelar y generar todas las familias y ver cómo se relacionaban entre sí. Una de las cosas que nos ayudó muchísimo para ver todo el tema de procedimientos es esta página donde hemos leído y hemos visto un montón de documentación que hay sobre proyectos de ejecución y bueno, parte de la base de nuestro plan de ejecución la hemos sacado de este proyecto, de esta página. El tema de la implementación. Bueno, arrancamos entonces cerca del 2009, teníamos Revit 2008 con la versión de Revit con el proyecto del Canal de Panamá. El Canal de Panamá en realidad está hecho para unir, ¿sí?, el Océano Atlántico con el Océano Pacífico y en el medio está el lago Gatún, que en realidad la diferencia de nivel la tiene el lago Gatún, no tanto los océanos. Entonces hay que subir al lago y después bajar al lago, ¿sí? El canal existente tiene un ancho de 33 metros para que pasen los barcos y la esclusa nueva del canal, que en realidad se tendría que haber terminado en agosto de 2014, el proyecto, pero bueno, hubieron varios inconvenientes. Al principio no se lograba llegar con la calidad de hormigón que nos pedían. El hormigón tenía que durar 100 años y no había manera de demostrar que el hormigón que estaban diseñando iba a durar 100 años. Entonces tuvo prácticamente 3 meses la obra parada por ese tema. Después estuvo parada como 4 meses la obra por problemas legales. Han sentido seguramente las noticias de que SACIR, Impregilo, se había peleado con las autoridades del Canal de Panamá, que aparentemente dejaban el proyecto. Bueno, entonces todo eso hizo que las lluvias, Panamá es un lugar de muchísima lluvia, entonces todo eso hizo que el proyecto se fuera postergando. Conclusión, calculan que van a inundar las cámaras a fines o a mediados de 2015 y que el proyecto estará terminado para el 2016. O sea, un poquito de demora tenemos. Bueno, entonces les decía, la esclusa nueva tiene 55 metros de ancho y entre compuerta y compuerta tiene 470 metros de longitud. Entonces todos los barcos post-Panamá van a poder pasar por ahí. Y hay un proyecto que, bueno, será muchísimo más futuro, en esta misma esclusa espejarla para generar otro proyecto. Pero bueno, eso no sé cuándo se va a realizar. Y hoy en día, para ayudar a todo lo que es el tema del lago, se va a generar un vertedero, que es el vertedero Gatún que les comenté. Aparentemente va a salir ahora a licitación el año que viene, porque muchas veces, como tiene muchísima lluvia, Panamá, en diciembre del 2013 se inundó gran parte de ese sector, entonces con el vertedero va a alivianar un poco el tema del lago y bueno, por eso también se va a construir. Acá hay un videíto muy chiquitito donde muestra cómo es el proceso de ahora para el canal. En la esclusa existente, en realidad todo es por vasos comunicantes. Acá se trabaja con unas piscinas que están en el lateral, que hacen que el agua vaya a cada cámara, que ascienda o descienda, depende del movimiento del barco, y no se va a usar tanto el agua del lago. Hoy en día en el proyecto existente, o sea, en el canal existente, se usa el agua del lago. Y si hay mucha lluvia no hay problema, pero en épocas de sequía eso hace que muchas veces la ciudad de Panamá tenga problemas con el tema de agua. Con este proyecto nuevo se va a usar el agua del lago en épocas de que llueva muchísimo, pero si no, el agua de las piscinas se reciclan, ¿sí? Entonces es una forma diferente de la utilización de esto.
Otra cosa diferente es que si hoy en día fueron y vieron el proyecto del canal, el existente, tiene como unas zorras que hacen que empuja el barco. Bueno, esas zorras no se van a utilizar más, y sino que va a haber un guía que va a llevar el barco. Otra diferencia que tiene este proyecto es que las compuertas son deslizantes, las de hoy se abren, ¿sí? Estas son deslizantes. Las compuertas se diseñaron en Bélgica, ya llegaron de Bélgica, no me acuerdo si 8 compuertas creo que ya están en el proyecto, están por llegar unas compuertas del Atlántico. ¿Cuál fue la intención al comienzo de utilizar todo lo que es BIM? El proyecto en sí estaba dividido en 2 áreas muy grandes. Teníamos un centro de diseño que estaba en Buenos Aires, que iba a desarrollar la parte de la esclusa del Atlántico, y otro centro de diseño en Chicago que iba a desarrollar la esclusa del Pacífico. Por pedido de nuestro cliente, que eran las autoridades del Canal de Panamá, debía entregarse en Revit, ¿sí? O sea, no decía exclusivamente Revit, pero decía un software que tenga las 3 especialidades de arquitectura, estructura, MEP, que trabaja con modelos 3D, o sea, era Revit, no había otro software en ese momento. Y la intención al comienzo de nuestros jefes era, bueno, hacemos todo CAD, cuando terminamos todo el diseño, generamos los modelos de Revit. Entonces, por suerte había un grupo que decíamos todo lo contrario, decíamos, ¿para qué queremos hacer todo en CAD y después los modelos de Revit que no nos van a servir para nada? O sea, de entrada hagamos los modelos de Revit y usemos esto para todo el proceso de diseño, para sacar la documentación, para la construcción. En Chicago fue más duro el tema, es como que trabajaron a la par, algunos comenzaron trabajando con AutoCAD y otros comenzaron a trabajar con Revit y comparaban las cosas, ¿sí? Pero los planos salían de AutoCAD y Revit lo usaban para comparar cómo iban los cómputos o cómo iba el diseño. Pero en Argentina decidimos directamente arrancar con Revit y hacer el modelo con Revit. Nuestra intención era sacar todo lo que eran las fases del diseño del proyecto, sacar todo el tema de armaduras, hacer los detalles y generar todos los cómputos para control nuestro más que nada, porque por contrato no podíamos entregarle lo que era el cómputo a nuestro cliente. En relación a la armadura, finalmente no se hizo la armadura directamente con Revit, porque no teníamos gente, no teníamos equipo. En ese momento el equipo éramos 2 personas, yo me encargaba del modelo de todo lo que eran los muros y otra persona se encargaba del modelo de todo lo que eran los lodgeds, que son las estructuras que soportan a las compuertas. Y teníamos un equipo grande de producción adentro de MWH en Argentina, pero no manejaba prácticamente nada de Revit y no querían los jefes que se metan en Revit. Entonces lo que hacíamos era sacar todo lo que son las secciones para que ellos después trabajen en AutoCAD 2D todo lo que eran los modelos de armadura. Cosa que, bueno, a algunos no nos gustaba porque además cada vez que había alguna modificación en los modelos de hormigón teníamos que volver a sacar las secciones, por más que tenían referencias externas puestas en nuestras vistas, no era rápido, no era ágil, no era inteligente. Pero de alguna manera logramos hacer algunos bloques dinámicos inteligentes, con restricciones, como para que no sea algo tan básico, ¿sí? Y que sea una línea que uno iba manejando o una polilínea, sino que era un poquito más inteligente. Sí sacamos todo lo que es hormigón con Revit y bueno, el cómputo y parte de las fases también la hemos hecho con Revit. ¿Cómo estaba dividido el proyecto? El proyecto, como les decía, tenía varios lugares, había algunos modelos que lo armamos en Chicago, toda la parte del Pacífico, y el Atlántico en Argentina,
pero además tiene todo lo que es instalaciones, que eso, toda la parte eléctrica se hizo en Chicago, y todo lo que es drenajes y caminos, tanto del Atlántico como el Pacífico, se hizo en Argentina con Civil 3D. Las compuertas se hicieron con tecla, pero nosotros lo convertimos a IFC para incorporarlo a nuestros modelos de Revit, porque necesitábamos poner hormigones especiales para todos los lugares donde tenía que enganchar la compuerta y deslizarse la compuerta y demás, todos los insertos que necesitábamos dentro del hormigón. La información, ¿cómo hacíamos para poner la información? Teníamos dos sistemas. Un sistema era Aconex, que en Aconex existía toda la información oficial. O sea, si alguien de cualquier lugar, trabajábamos también con Pune, en Pune se dedicaba mucho a hacer familias, a ayudar sobre todo a la parte de instalaciones. Entonces, toda la información oficial debía colocarse en Aconex y tenía un seguimiento de versiones. Se mandaban mail a los encargados, teníamos acciones que debíamos cumplir, teníamos tiempos para cumplir con estas acciones. Entonces, este era el sistema de información oficial. Bueno, antes de esto les quería mostrar que además existía otro sistema que es Global Escape, que la intención ¿cuál era? Colocar todos nuestros modelos en Global Escape para que podamos trabajar en equipo. Pero ¿qué queríamos hacer? Si en algún momento alguien de Chicago quería modelar algo dentro de un archivo central, obviamente trabajamos con archivos centrales con WordSet, entonces nuestra intención era, nos habían dicho que funcionaba, poner ese modelo dentro de Global Escape y que una persona de Argentina esté trabajando y que otra persona de Chicago pueda trabajar a la vez. Al principio, cuando éramos uno solo en Argentina, uno solo en Chicago, funcionó. Cuando ya empezamos a hacer 5 o 6 personas trabajando en Argentina en un archivo central y 5 o 6 personas trabajando en Chicago en el mismo archivo central, bueno, colapsaba Global Escape, tardamos 1 hora, 45 minutos en sincronizar, en abrir el modelo, imposible de funcionar así. Entonces, ¿qué se hizo? Se empezó, o sea, obviamente, reuniones de coordinación, reuniones de comunicación, empezamos a entender que la única forma era, ya que teníamos diferentes disciplinas en cada lugar y diferentes modelos, era linkear, o sea, ponerlo en una carpeta que decíamos para linkear. Siempre teníamos que actualizarlo, por eso tan importante el tema de la comunicación. Entonces linkeábamos un modelo adentro de otro y podíamos ver las cosas como para seguir trabajando en conjunto, porque no lográbamos trabajar en el mismo momento con los mismos archivos. Hoy en día seguimos trabajando en ese proceso, probamos Revit Server, probamos Ball Professional, estuvimos probando ProjectWise también, pero seguimos teniendo inconvenientes en no poder trabajar varias personas de diferentes oficinas en los mismos modelos o, por ejemplo, con Civil 3D con los shortcuts. Hemos perdido información cuando poníamos los shortcuts dentro de ProjectWise y que otra persona de otro lugar lo quería levantar. Y hemos perdido muchísimo tiempo, sobre todo hay un proyecto que se está ejecutando en este momento acá en Santiago, que trabaja con Denver, y bueno, también hemos llegado a la conclusión de que debemos organizarnos, coordinarnos para trabajar diferentes áreas con distintos modelos y usarlo tipo repositor. Ponemos las cosas ahí, que el otro lo baje, lo vea, porque no tenemos todavía la tecnología adecuada como para hacer eso. Bueno, acá lo que estamos viendo ahora es justamente parte del plan de ejecución de BIM, donde tenemos todos los modelos que existen dentro del proyecto del canal, en qué oficina se realizaba y quiénes eran los responsables de ese modelo. Y bueno, la parte de responsables no se muestra ahí, pero existían nombres y además qué software se iba a usar en cada caso. Eso es parte de lo que tenemos que incorporar dentro del plan de ejecución de BIM.
¿Cómo está organizado el proyecto? Teníamos, por un lado, los lockhead, que son las justamente estructuras que soportan a las compuertas, las piletas, que son 3 piletas, una por cada cámara, todo lo que son los muros, que ahí también hay 2 modelos, y después ya viene todo lo que son las instalaciones electromecánicas, eléctricas, todo lo que es drenajes y obviamente todo lo que son caminos. Entonces, trabajamos con diferentes software, con Revit Extractor, Revit Architecture, con Revit MEP, también con Civil 3D, pero incorporábamos todos, integrábamos todos los modelos dentro de Navisworks. ¿Para qué utilizábamos Navisworks? Las reuniones de coordinación entre las distintas oficinas y las diferentes áreas las hacemos con Navisworks, porque necesitamos ver interferencias, necesitamos entender el proyecto, necesitamos saber qué vamos a hacer. Entonces, de esa forma nos juntábamos una vez por semana, diferentes líderes de las disciplinas de cada país. Uno se encargaba a un centro de diseño de tener el Navisworks con todos los modelos actualizados y a partir de ahí empezábamos a trabajar en relación a las interferencias y cosas de diseño. Esto arrancó, como les decía, con Revit 2008. Hoy, si yo tuviese que hacer de nuevo el canal de Panamá, no lo haría así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy Revit tiene un montón de herramientas nuevas como son las partes. Entonces, en vez de hacer diferentes familias, esta era una familia paramétrica que uno podía ir poniendo en el muro. El canal tiene 3 cámaras, cada cámara tiene 23 muros del lado izquierdo, 23 del lado derecho, que son similares, no son iguales. ¿Por qué? Porque hay galerías de inspecciones, hay pozos de bombeo, hay otros pozos de ductos eléctricos. Entonces, eran similares, pero no eran iguales. Quisimos generar familias paramétricas para que me permita armar esos muros que después se iban combinando en todos los bloques de muros. Pero hoy por ahí habría hecho un muro completo y con las partes, con los niveles, la hubiese subdividido. ¿Sí? Hoy lo hubiese hecho más fácil, pero bueno, era la herramienta que tenía en ese momento. Entonces, como les decía, son 3 cámaras. Las cámaras entre sí tienen muy poca diferencia. Sí hay un crossunder, que es una estructura que cruza de un lado y hacia el otro, que es diferente en las cámaras porque son diferentes los servicios que pasan por ese crossunder. Entonces, cuando generé estos modelos de los 23 muros, la diferencia horaria fue sustancial y acá es donde realmente convencí a mis jefes de que debíamos usar este proyecto. ¿Por qué? Esto era muy repetitivo. Fuera de que, como les decía, yo no tengo columnas, no tengo muros, sino son todas familias especiales que tuvimos que generar, pero al tener 3 cámaras muy similares, el tiempo en general, la primera cámara me llevó 1195 horas, la segunda 805 y la tercera 435 horas. Entonces ahí notaron la productividad que tuve dentro del proyecto. Lo más importante fue cuando un día me dijeron, Lucrecia, tenemos que hacer todo de nuevo. ¿Por qué? Porque el hormigón de segunda etapa, que es lo que está en rojo en esa familia, en ese modulito que está ahí arriba, que es un puerto, que es donde accede y sale el agua para llenar la cámara, cambió toda la parte del hormigón de segunda etapa. Las medidas son diferentes, las alturas son diferentes y ese puerto está en todos los muros de todas las cámaras, de las 3 cámaras. Tenemos que generar todo nuevo, tenemos que hacer todas las láminas de nuevo, todas las cosas de nuevo. Digo, no pasa nada, tenemos una familia, cambio la familia y se me va a actualizar todo. ¿Qué perdí? Un día, pero más que nada porque tuve que generar todos los PDF de nuevo. En eso perdí el tiempo, no en tener que modelar todo, ¿sí? Como era la misma familia, solamente había cambiado algunas dimensiones, era una familia paramétrica,
la trabajé, la modifiqué, automáticamente todo lo que está en color rojo se modificó. El tiempo fue generar el PDF. Como les decía, todo lo que son las compuertas se hacía en otro país y trabajaban con tecla. Entonces, de alguna manera, nosotros teníamos que ver los insertos que tenía nuestra estructura de hormigón para sostener esa compuerta, y la mejor forma fue convertir el modelo de tecla a IFC y incorporarlo adentro de Revit para que ellos lo puedan visualizar. Con MEP, le decía, hicimos todos los conductos mecánicos y conductos eléctricos. Bueno, muchas veces nos preguntaban, sí, es muy lindo los modelos que tenés, bárbaro, pero yo quiero ver la documentación. ¿Me hacés los planos de obra? ¿Me hacés las documentaciones? Sí, obviamente sacamos de Revit toda la documentación y además apoyábamos la documentación con nuestros modelos en 3 dimensiones. Acá vemos que tenemos una coordinación de todas las disciplinas que abarcábamos. Teníamos superficies, muros de hormigón, estructuras de todo lo que son las compuertas, también todos los ductos eléctricos, drenajes pluviales, toda la parte lumínica, todo lo que es infraestructura de caminos y los muros de retención, ¿sí? Justamente, ¿dónde usábamos todos estos modelos? En Navisworks. Y acá les voy a mostrar, justamente una animación que era, acá está rápida, pero una de las cosas que trabajábamos con todos los líderes del diseño y con las autoridades del Canal de Panamá para que vean las interferencias, para que vean cómo nos manejábamos y para que podamos detectar todos los espacios que teníamos para pasar la cantidad de caños que existían, ¿sí? A veces teníamos 10 centímetros, entonces teníamos que jugar muchísimo con la medida de los manhole, con las medidas de todos los drenajes que poníamos porque no entraban, ¿sí? Teníamos los ductos eléctricos que eran gigantes, no los podíamos cambiar de posición. Entonces, la única forma fue con las reuniones entre los líderes de las diferentes áreas para poder ver, a ver quién movía algo y quién no, porque era imposible de sostener esto, si no. Dentro de esas reuniones también obviamente salían los reportes que hacíamos para saber las interferencias que teníamos entre los distintos elementos. Esos reportes obviamente tenían quiénes eran los responsables de área que tenían que estar involucrados y qué acciones debíamos hacer. Justamente Navisworks nos permitía decir, bueno, tal persona va a, o tal persona no, tal área va a mover estos elementos, va a correrlos para acá, va a hacer esto, y para la próxima reunión se levantaban los reportes y se iba chequeando que las acciones que habíamos dicho que se iban a hacer, se iban a cumplir. Bueno, obviamente la documentación de hormigón, que esto sí salió todo de Revit, acuérdense que armadura no, pero todo lo que es hormigón salió directo de Revit, y todo lo que es MEP también, o sea, todo lo que es cañerías, conductos eléctricos, también salió de Revit. Y todo lo que es drenaje y camino salió todo de Civil 3D. Bueno, acá ven parte del modelo y la obra, que justamente otra de las cosas que hacíamos era tener el modelo para chequear la construcción, y llevábamos el modelo para que la gente vea cómo debía hacerse, si había algún problema de interpretación. De hecho, se compraba un iPad, porque en ese momento, acuérdense que les dije, arrancamos en el 2009, se compraba un iPad para hablar con los jefes y los gerentes que iban al proyecto y que lleven el modelo y que entiendan cómo funciona y cómo podían utilizar estos modelos en la obra. Esta es otra vista donde tenemos el modelo de Revit y la realidad de la obra. Estos son los ductos eléctricos.
acá más de la obra. En la obra se trabaja las 24 horas del día, hay grupos de trabajo, 3 grupos de trabajo por día. Estas son las galerías que justamente cruzan la cámara, es el edificio del Cross Under que ya les decía, son unas estructuras grandísimas que llegan y pasan por debajo de lo que sería la cámara donde va a pasar el barco, ¿sí? Entonces cruza de un lado hacia el otro para llevar todos los equipos mecánicos y todos los equipos eléctricos. Y acá tienen un estimado de la cantidad de conductos, postes y elementos que tiene por cada cámara, ¿sí? Esto es lo que se computabilizó de cada cámara, de todos los kilómetros de ductos que hay. Y a partir de la experiencia que hemos tenido en el canal, es que estamos empezando a trabajar hoy con un proceso mucho más amplio, donde empezamos a tener diferentes herramientas, ya los jefes entienden de qué estamos hablando, ya nos piden a algunos, bueno, a ver, vamos a hacer el plan, cuál es el modelo, quién se va a encargar. Y además pudimos incorporar otras herramientas que fueron apareciendo, ¿sí? O al menos que fuimos conociendo, como es, por ejemplo, el InfraWorks. Hoy en día, cuando estamos arrancando un proyecto, de hecho es posible que hagamos 2 presas muy grandes en Santa Cruz, en Argentina, y ya estamos analizando y el plan de ejecución y los modelos que vamos a hacer, y de hecho estamos en un LOD 100, generando diferentes modelos y trabajando con InfraWorks. No sé si conocen InfraWorks. ¿Alguien trabaja con InfraWorks? ¿Sí? Poquitos, va, uno. El tema es la idea es trabajar primero con los datos de la realidad. Obviamente tenemos que tener las superficies de la realidad, tenemos que tener fotos aéreas, si tenemos información de GIS es mucho mejor, e incorporamos toda esta información dentro de InfraWorks. Y a partir de ahí empezamos a utilizar elementos, si tenemos, para demostrarle al cliente cómo va a ser el proyecto que vamos a usar. En este caso que tenemos 2 presas, dentro de las presas, además de la presa, hay un vertedero, una central hidroeléctrica, hay caminos, entonces tenemos ya algunos modelos hechos de vertederos, de centrales. Entonces, ¿qué hicimos? Levantamos el terreno existente, levantamos los datos topográficos existentes, todas las imágenes, y colocamos ese vertedero que habíamos hecho para otro proyecto en la posición que queremos poner el vertedero para el proyecto nuevo. Teníamos una presa hecha, la levantamos en InfraWorks y la ponemos en el lugar donde queremos colocar la presa para el futuro proyecto. Tenemos una central, hicimos lo mismo. Con el mismo InfraWorks empezamos a generar los caminos, ¿sí? Entonces, armamos todos los caminos. Y con el cliente nos sentamos y le dijimos, el proyecto va a ser así, va a tener acá el vertedero, va a tener acá la presa, acá la central hidroeléctrica, voy a acceder por acá, voy a salir por allá, el río, también diseñamos el río va a cambiar de surco, va a ir por otro lado, acá se va a formar el lago. Entonces el cliente empezó a entender el proyecto. Esto mismo hemos hecho con un proyecto acá en Santiago, donde el cliente entendió y comprendió mucho más el proyecto porque usamos todas las superficies de civil, todos los elementos, los modelos que teníamos para que comprenda el proyecto. Una vez que tenemos hecho eso, todos los caminos, por ejemplo, de InfraWorks, los pasamos a civil. ¿Por qué? Porque el alineamiento que podemos hacer o la altimetría y planimetría que podemos hacer dentro de InfraWorks, la puedo llevar a civil y seguir desarrollándola en civil. Generamos los modelos nuevos de Revit, generamos los modelos de Inventor y después, obviamente, seguimos trabajando con Navisworks, ¿sí?
Pero acá volvemos y terminamos en dos software. Por un lado, Navisworks, ¿para qué? Para ver las interferencias, para ver las líneas de tiempo. Y por otro lado, Infraworks, donde ahora ya ponemos el modelo real del proyecto de Revit, de Civil, de Inventor, y le demostramos al cliente lo que estamos haciendo, lo que estamos desarrollando. Y ustedes me pueden preguntar, ¿pero por qué Infraworks? Porque yo hago la animación con Infraworks. ¿Pero por qué se hace Infraworks? Porque no me consume tanta máquina, porque no me consume tanto tiempo, y si yo lo tengo que hacer con 3 Studio Max necesito más especialistas. Infraworks es mucho más ágil, mucho más dinámico, y yo puedo hacer una animación en un corto tiempo y sin tener la mejor máquina. Por eso terminamos nuestros proyectos hoy en día con Navisworks y con Infraworks. También tenemos una relación de los diferentes software, por ejemplo, para el área de estructura estamos trabajando con SAP y llevamos los modelos de Revit al modelo conceptual dentro de SAP, y de SAP lo sacamos a Revit y después también lo ponemos en Civil. También trabajamos con Abacus, hoy ya estamos incorporando el tema de armadura. Hacemos análisis con ANSYS y también llevamos los modelos de ANSYS a Inventor, de Inventor a Revit, de Revit a Inventor, como para entender las cosas que tienen que relacionarse entre sí los modelos, y para ver si tengo que poner algún engranaje, algún hormigón especial, ¿sí? Por eso estamos trabajando con los diferentes modelos y la relación de ellos. Y bueno, acá tienen la obra real, ¿sí? Es una foto relativamente no tan nueva, tendrá 8 meses esta foto, y el modelo real con todo lo que es Civil 3D, con superficies, caminos y demás. Y bueno, acá fotos del proyecto en sí. Esto es del año 2012, cuando se hizo la conexión central de los ductos que van debajo de los muros. Estos son los muros de hormigón. Los muros de hormigón el módulo tiene algunos 18 metros, otros 23 metros por 35 metros de altura. Bueno, el trabajo de noche, ¿sí? Como les decía, hay 3 turnos. Por este proyecto hemos tenido diferentes premios. Bueno, dentro de la empresa nos dieron en el 2010 por la innovación en el tema de BIM. Autodesk nos dio en el 2013, creo que fue, no, 12, perdón, un premio también por la innovación de los software BIM. Y el año pasado en Bélgica se hizo una exposición de diferentes proyectos y también nos dieron un premio por el tema de BIM. Bueno, darle las muchas gracias, y cualquier cosa, ahí tienen mis datos, cualquier información. Además, bueno, la página de Autodesk, donde habla de BIM, que todos la deben conocer, y la página de la empresa para que puedan ver el resto de los proyectos que hacemos. Muchas gracias.